Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 2:25, y como adelantaba el compañero Joseba Larrañaga, bueno, decir Leonardo es decir genio, es decir compendio de virtudes. ¿Por qué no? Compendio de misterios. Ese hombre que nació en Da Vinci hace unos cuantos siglos sigue fascinándonos, sigue planteándonos un sinfín de enigmas. Decía el polémico Código de la Biblia, Leonardo vio el futuro. Solo es uno de los detalles, casi anecdóticos, que siguen demostrando que ese genio italiano siempre está presente. No hace falta que os lo diga, amigos de Milenio 3. En cualquier librería encontráis una inmensa cantidad de obras que en el fondo hablan de Da Vinci. Y nosotros esta noche, acompañados de formidables amigos y compañeros, queremos hacer la radiografía externa e interna de este hombre que vio el futuro y que tenía ideas que iban mucho más allá de su tiempo. Sigue intrigando, sigue siendo auténticamente maravilloso desde muchas ópticas. Leonardo es un personaje que es capaz de arrancar frases de lo más enigmático, de lo más entusiasta, a veces de lo más contradictorio. Por ejemplo, hemos hecho un pequeño mix, una búsqueda, y hemos preguntado por él. ¿Qué es lo primero que sale del alma de aquellos que han estudiado o se han sentido próximos a la figura de Leonardo? Y le hemos preguntado en el mundo del arte, en el mundo del estudio bibliográfico sobre él y en el mundo de la propia universidad. Vamos a escuchar seguidos a Pedro Ramón Jiménez, director de la Galería Teotocópulos y experto en pintura antigua, Luis Antonio de Villena, que ha publicado decenas de libros y biografías sobre Leonardo da Vinci, o a Estrella de Diego, profesora titular de Arte Contemporáneo de la Complutense en Madrid. Cada uno tiene una óptica diferente, así a bote pronto. Les preguntábamos por Leonardo. Leonardo representa ese hombre universal, ese ser que se interroga sobre todo, que busca respuestas, que crea ingenios fantásticos para la época y, por supuesto, para la nuestra, ¿no? La figura es gigantesca y cuanto más se conoce, más crece y más aspectos tiene. Es pluriforme, es auténtico genio. Hubiese sido un apasionado milenario. Tiene muchísima influencia en el mundo actual a pesar de los años que han pasado, porque Leonardo yo creo que se va transformando por dos cosas, básicamente. La primera, porque yo creo que Leonardo se va transformando en distintos personajes a lo largo de su carrera, pues es un hombre polifacético y es casi ese artista performista. Uno de los primeros artistas como estrella, y la influencia en el mundo contemporáneo es yo creo, muy importante desde ese punto de vista. Una corriente profunda que ha recorrido la historia, algo que podríamos llamar la Iglesia Secreta de San Juan, y a esa iglesia, que no es una organización sola, sino un conjunto de corrientes, sí perteneció Leonardo da Vinci. Juanma Frasquet, nuestro compañero y lugarteniente de la nave del misterio, hoy envolviéndonos con esta música que no es en sí de Leonardo, pero le pega porque era de otro genio. Esto es El Greco, de Vangelis. Katia Rocha, por supuesto, nuestra productora. Carmen Porter, menudo personaje, Leonardo da Vinci, ¿eh? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, un personaje misterioso, un personaje enigmático y un hombre que dio mucho que hablar, tanto por sus obras como por sus inventos. Y por sus filiaciones. Muchos quieren unirlo a determinados movimientos, a determinadas sectas, sociedades. Muchos hablan de simbología oculta. Creo que va a ser apasionante, amigos. ¿Estamos todos? Estamos todos. Así que con la voz de Carlos Barroso empezamos el viaje hacia el pasado. Leonardo da Vinci vuelve a estar en boca de millones de personas. En los 5 continentes se ha producido un mismo efecto: la fascinación por la vida y obra de uno de los hombres más enigmáticos de todos los tiempos. Miembro de una sociedad secreta, seguidor de doctrinas ocultistas, hereje cátaro, inventor de artilugios adelantados a su tiempo. Son solo algunas de las infinitas definiciones para el hombre que concentra en sí todos los misterios. Por cierto, Carmen, líneas abiertas como siempre. Creo que sobre Da Vinci podemos tener muchísimas preguntas y de muy diverso cariz, y un premio excepcional. Pues sí, que la verdad es que es todo un lujazo a quien le toque ese premio. Vamos a sortear 5 libros de Javier Sierra, de su última obra, La Cena Secreta, dedicado Plaza y Janés. 5 libros y, como siempre, líneas abiertas. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Además, tenemos aquí a 2 escritores muy importantes
que luego comentaremos y les pasaremos las preguntas de nuestros oyentes. 7640, palabra clave Milenio. Pues amigos, esta noche del misterio, exactamente a las 2 menos 19 minutos y con 9 grados justos en la Gran Vía, empieza ya en ese viaje que transgrede todas las leyes de la lógica, porque somos capaces de ir al pasado o al futuro, con la verdad nunca se sabe. Bueno, tenemos aquí a un compañero, a un miembro de esta familia de Milenio 3, que es Javier Sierra, amigo, que además nos alegramos enormemente y sinceramente del tremendo éxito que estás teniendo con la cena secreta, que está en todas partes, Javier. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches. Libro maravilloso. Bueno, a ver, yo no puedo decir esas cosas de mi propio libro, pero nosotros sí. Pero la verdad es que estoy muy sorprendido por la acogida que está teniendo, ¿no? Y sobre todo por las críticas, los comentarios de los lectores, el hecho de que ya haya gente que esté discutiendo sobre las conclusiones del libro. Es un libro que enseña a interpretar a Leonardo desde una óptica muy revolucionaria, muy nueva, basándose sobre todo en una capacidad que tenía Leonardo y la gente que le inició, que le capacitaba para escribir, encriptar, esconder mensajes en sus propias obras de arte y, por supuesto, leerlos. Los antiguos llamaban a esa capacidad, que si quieres luego hablamos de ella, el arte de la memoria. El arte de la memoria. Creo que esta noche, y yo el primero, y espero que muchos oyentes también, vamos a aprender cosas, que es también el factor bonito de este programa. Javier, por cierto, tú has llamado, y además muy bien elegida esa ilustración de la portada. Hay muchos enigmas en torno a una obra que ha adquirido una dimensión extraordinaria. Todo el mundo está pensando ahora mismo en el Código da Vinci, evidentemente. Es inevitable. Pero claro, tú lo has llamado La cena secreta, es una obra, una novela de investigación de las tuyas, en el que conjugas ficción y realidad con elementos muy claves, precisamente sobre eso, sobre códigos ocultos dentro de esa obra. Claro, ¿escondió cosas Leonardo, Javier? Sin lugar a dudas. El Código da Vinci ha tenido una enorme repercusión mundial y una extraordinaria repercusión en España. Pero fíjate, el código le dedica a La última cena 3 páginas de las casi 600 que componen esa novela. En mi obra, En la cena secreta, bueno, es una monografía, es decir, está basada en los momentos finales en los que Leonardo da Vinci está terminando de pintar esa obra y se fija en detalles que Dan Brown pasó por alto o no le merecieron atención. Por ejemplo, una cosa muy sorprendente, y ahí está la alusión a la portada del libro que tú hacías, es que Leonardo, el propio Leonardo da Vinci, se autorretrata dentro de La última cena. Lo hace asumiendo la personalidad de Judas Tadeo, pero además lo hace también autorretratándose en una actitud muy rara. Es, junto con el apóstol Mateo, los 2 únicos personajes de los 13 que componen la mesa pascual que no miran a Jesús. Están dándole la espalda a Jesús de Nazaret, dando la espalda al eje central de esa composición. Y es la primera vez, Iker, en la historia del arte en la que Jesús de Nazaret no aparece en la última cena instaurando la Eucaristía, ni siquiera sostiene la Sagrada Forma, no tiene, eso sí lo decía Dan Brown, el grial delante de sí, y la composición en sí es bastante extraña, está llena de cosas que faltan o que deberían estar. No dudéis que esta noche vamos a hacer una radiografía auténtica de ese cuadro que bueno, se ha puesto más de moda que nunca, pero la verdad es que los iconos artísticos de Leonardo, la Virgen de las Rocas, la Gioconda, ese San Juan enigmático elevando un dedo, con una señal que muchos han visto propia de ciertas agrupaciones, de ciertas corrientes. Leonardo se autorretrató en la cena secreta, en la última cena, dando la espalda a Jesús de Nazaret. Y la verdad es que soy uno de esos programas, lo comentábamos antes, en los que se disfruta especialmente porque estamos entre amigos y estamos entre grandes escritores. David Zurdo, aparte de informático, bueno, Javier Sierra, todos lo conocéis, director de Más Allá y del otro lado de la realidad en Telemadrid. David, informático, compañero, autor del Código B, y que también está arrasando, y como uno se alegra del triunfo de sus amigos, lo dice, con el último secreto de Da Vinci, a punto de sacar otro libro, que es el diario secreto de Da Vinci, donde también tú conjugas parte de ficción, parte de realidad. Pero, David, tú hablas de una cosa que estoy seguro que va a suscitar muchas preguntas. ¿Leonardo pudo crear o diseñar una técnica para hacer la sábana santa? Bueno, primero, buenas noches a todos, buenas madrugadas. Y realmente, bueno, el libro es un libro de especulación histórica, no es un libro de investigación histórica propiamente, pero sí que es cierto que Leonardo da Vinci, bueno, pues él se interesó por todos los motivos científicos, es el padre de la ingeniería como tal,
Y digamos que si alguien pudo acceder en su época a los conocimientos necesarios, alquímicos, para desarrollar la técnica de la fotografía o protofotografía, desde luego creo que prácticamente cualquier persona podría decir, bueno, pues ¿quién había en aquella época que era el más indicado para hacer ese descubrimiento? Leonardo da Vinci. Y Vinci, que es un pueblo pequeñito, no voy a decir insignificante, pero sí desde luego que su personaje ha arrojado mucha más luz, se ha engrandecido con el tiempo, vio nacer a Leonardo de una manera también curiosa. Nadie, imagino, que esperaba que ese gran genio, pues bueno, había dado sus primeras bocanadas de aire. Recordamos ese momento. En este año del Señor de 1452 nació uno de mis nietos, hijo de mi hijo Serpiero y de Caterina. El día 15 de abril, sábado, a las 3 de la madrugada. Recibió como nombre Leonardo y fue bautizado Piero di Bartolomeo. Ya un sinfín de preguntas en el 7640. Imagino, por un lado, por la fascinación que ejerce Leonardo y también porque la gente quiere tener la cena secreta de Javier Sierra. Carmen, ¿podemos hacer unas breves pinceladas, nunca mejor dicho, de lo que fue la vida de Leonardo hasta ser realmente conocido? Pues sí, después de lo que ha contado nuestro compañero en esa pequeña introducción, él entró de aprendiz en el taller de Verocchio, donde permaneció hasta prácticamente su marcha de Florencia. Ya por entonces comenzaron a lloverle los encargos y a crecer su reputación. En 1482 se traslada a Milán como embajador de Florencia dentro del plan de los Medici de difusión del arte florentino. En Milán ofrece sus servicios a Ludovico Sforza, que es duque de la ciudad. También estuvo allí durante 17 años trabajando en variados proyectos de todo tipo. Tras la invasión de Milán por las tropas francesas, regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar. Es en esa época cuando realiza múltiples disecciones que le ayudan a mejorar y perfeccionar su conocimiento de la anatomía. Ya en 1506 entra al servicio de Luis XIII de Francia, para quien trabajó como pintor e ingeniero. Entre 1513 y 1516 vive en Roma, pero consciente de que no puede competir con el maestro Miguel Ángel, acepta la invitación de Francisco I de Francia y se traslada allí, a este país. Durante los últimos años de su vida padece una parálisis en el brazo derecho que le impedía pintar, aunque no continuar dibujando y enseñando a sus discípulos. En 1519 fallece en el castillo de Claux. Sobre todo, ciertas obras le dan un cariz importantísimo en todo el mundo. Javier, ¿cómo es Vinci? ¿Tú has conocido ese lugar para documentarte en torno a tu obra? Sí. ¿Cómo es? He tenido que ir desde la cuna hasta la tumba. Estuve también hace poco en la tumba de Leonardo, aunque luego te contaré un detalle de eso. Pero Vinci es un pueblecito de la Toscana, muy cerca de Florencia, que se construye sobre una colina. En el centro de esa colina hay un castillo fuerte, recio, donde hoy puede uno contemplar una exposición que reconstruye muchas de las famosas máquinas que Leonardo jamás vio construir, pero eran que ideas, ¿no? Mucha gente, claro, todo eran bocetos. Nunca lo pudo ver realmente material. Prácticamente ninguna de esas máquinas famosas que hoy conocemos se hicieron materialmente, ¿no? Pero la IBM, la empresa IBM, ha construido muchas de esas máquinas y las ha distribuido tanto en Vinci como en otros lugares de Italia, como en muchas exposiciones itinerantes que han recorrido incluso ciudades españolas, ¿no? Vinci además tiene una característica muy especial. Leonardo no nació propiamente en Vinci, sino en una casa, en una aldehuela, en un pueblecito que, bueno, no es casi ni pueblecito, son 4 casas dispersas, que se llama Anchiano, al lado mismo de Vinci. Ahí hay una casa, la casa natal de Leonardo, que se conserva perfectamente, que es una casa de una planta muy sencilla, sin apenas ventanas, que hoy, bueno, pues los visitantes que acuden hasta ese lugar pues pueden admirar. Y hay un sitio muy especial en Vinci, que es el Museo Ideale. Ese Museo Ideale lo dirige un personaje que a mí me cautivó, que es Alessandro Bezzosi, que ha compilado pues probablemente una de las colecciones de imágenes inspiradas en Leonardo, o de Leonardo más completas que existen en estos momentos en Italia, pero que se ha especializado en un aspecto curiosísimo y que casi en un aspecto CSI de Leonardo, que es la investigación de las huellas dactilares de Leonardo en sus obras de arte. Las ha encontrado por decenas. Ya sabe cuáles eran las huellas de 9 de los 10 dedos de Leonardo, y con eso bueno, se puede hacer varias cosas. Por ejemplo, autentificar supuestas obras de Leonardo, si aparecen huellas de él en otras composiciones que, bueno, pueden surgir en cualquier momento. O, por ejemplo, saber
por la forma de las huellas digitales, cuál era más o menos el carácter o el temperamento de Leonardo. En todo eso está trabajando Alessandro Bezosi, director de ese Museo Ideale de Vinci. Tenemos ya un Leonardo pintando delante de sus cuadros, luego vamos a hablar de los artilugios, algunos de ellos dignos de la ciencia ficción, que eran ideas, la mayoría eran ideas. Hablaremos de sus códices, el célebre Códice de Madrid, documentos, cómo escribía, que en eso David Zurdo es un apasionado, al revés muchas veces, para que nadie pudiera copiar su información. Pero en lo que es el puro mundo de la pintura, Leonardo representa, que esto quizá no sea muy conocido, un antes y un después. Rompe radicalmente con todo lo que hay anteriormente y es como penetrar en otro mundo, como alguien que divide el universo y crea uno propio. Y en ese universo había formas difuminadas, había formas que no eran tangibles, había una cosa que podemos llamar casi misterio, que hila con todo lo que es su excepcional modo de vida. Pedro Ramón Jiménez nos habla de eso, esfumato. Vamos a escucharle. Históricamente podemos verlo claramente con sus antecesores, que saliendo del gótico con Giotto, la pintura va saliendo de la línea para ir creando cada vez más naturalismo, más volumen. Con Piero de la Francesca, con Uccello, con Botticelli, vemos que las figuras en los cuadros son nítidas. Y nítidas quiere decir, o sea, son pétreas casi, o sea, están absolutamente definidas. Es como si es el momento de estos renacentistas que parece que creen en una realidad tan tangible, tan segura, como el universo en el que están viviendo. Leonardo, yo creo que es el primero científico, en el mejor sentido de la palabra, que por ejemplo en su anatomía es el primero que realmente se mete a descubrir la realidad. Yo creo que él investiga sobre todo. Y yo creo también que es el primero que tiene una conciencia de los límites del conocimiento humano. Y eso entonces, para mí, queda reflejado en sus pinturas, porque de la nitidez anterior empieza a aparecer el esfumato. Va a cuestionarse todos los dogmas con su espíritu científico. Él quiere aproximarse a la realidad, conocerla directamente, pero también yo creo que se da cuenta de que esa realidad no es tan nítida, no es tan tangible. Nos hablaba Pedro de una realidad completamente distinta, lo ortodoxamente pragmático, a bloque, y él empieza a difuminar las cosas, a difuminar el conocimiento, a adentrarse. No mentimos, David, ahora vamos, Carmen, si te parece, con las primeras preguntas de los oyentes, si decimos eso, que era un apasionado de las claves y que en todos estos años ya de investigación febril llega a ponerse, creo, delante de un espejo para cifrar su propia escritura, ¿no? Bueno, podemos llamarlo cifrar, o podemos llamarlo codificar más bien, porque en realidad en su época quizá ese método pudo servirle para ocultar información, pero es un método demasiado simple. Él evidentemente que se interesaba por los métodos de cifrado de la antigüedad, y en su época había algunos que provenían de esos tiempos antiguos, pero se habían modificado para hacerlos más perfectos, como por ejemplo la famosa matriz de Polibio, en la que se sustituyen una serie de letras por unos números, y entonces pues es mucho más difícil de descifrar. Yo particularmente no creo que él utilizara la escritura al revés para esconder información. Entonces, ¿para qué la utilizaría? Yo creo que porque era zurdo y le resultaba, y no lo digo en broma, sino le resultaba más fácil escribir como un diestro pero con la mano izquierda. Si uno quiere escribir como un diestro con la mano izquierda, tiene que escribir necesariamente al revés. Y yo pienso que quizá el motivo de que le hiciera eso no era más que eso. A él no le hacía falta que nadie entendiera lo que él ponía. Tampoco creo que mucha gente en su tiempo lo fuese a entender, y con tenerlo para él mismo quizá pues le bastaba. Muchas preguntas, imagino, y todo cariz, ¿no? Muchísimas preguntas, si quieren, ese 7640. Además, recordamos que sorteamos los 5 libros de La Cena Secreta de Javier Sierra. A mí siempre me ha encantado este personaje, al igual que Julio Verne. Se adelantó muchísimo a su tiempo sobre inventos del futuro, nos dice Carlos Fernández de Almadén. Luego nos preguntan, ¿se sabe dónde descansan sus restos o ocurre como Colón, que puede estar en varios lugares? Javier, ¿se sabe algo sobre la tumba concreta de Leonardo? Bueno, es una historia interesantísima la de los restos mortales de Leonardo da Vinci, porque en su momento él murió, como antes ha dicho Carmen, en el castillo de Clos, en Clos-Lucé, muy cerca de la fortaleza castillo de verano de Amboise, y fue enterrado en una capilla que después fue destruida y profanada por las tropas napoleónicas. Los soldados de Napoleón
parece que le tenían cierta manía, y todavía no sé muy bien por qué, a Leonardo, porque no solamente profanaron su tumba en Amboa, sino que, por ejemplo, clavaron estandartes en la Última Cena en Milán, es decir, y utilizaron aquello como una cuadra, ¿no? El refectorio de los dominicos. Es decir, que ahí hay una agresión extraña. Parece que Napoleón Bonaparte estaba especialmente interesado en el cráneo de Leonardo da Vinci. Nos encontramos ahí con una especie de mitomanía como podía tener Hitler con esa lanza de Longinos, es decir, así. Elementos de otros genios, hombres poderosos que podrían servirles. Algo así. De hecho, bueno, es una época la de Napoleón en la que también se cree que, por ejemplo, estudiando el cráneo de grandes personajes históricos, uno podría conocer pues cuáles eran los mecanismos de su pensamiento, incluso podría apropiarse de sus ideas. Hay una cierta superstición en aquella época. Lo cierto es que los soldados de Napoleón, como te decía, profanan la tumba de Leonardo, destruyen la capilla en la que están enterrados sus restos mortales, y al cabo de un tiempo se recuperan unos pocos huesecitos que se encierran en un lugar que hoy se conserva al lado del castillo de Amboa, que es la capilla de San Huberto, de Saint Hubert, y en ese lugar hay una losa en el suelo, en un recinto que a mí me llama mucho la atención, cubierto por un embaldosado de flores de lis, y en medio de ese lugar, en una esquinita a un lado, están enterrados los pocos huesecitos que quedan de Leonardo da Vinci, y un nombre que dice: aquí reposa Leonardo da Vinci. Un lugar donde no hay ni flores, ni casi nadie se asoma. Un lugar en el que yo estuve, por ejemplo, este pasado verano, en el mes de agosto. Yo le llevé unas flores a Leonardo para dejarlo en ese lugar, para rendirle un poco tributo, y me llamó mucho, mucho, mucho la atención que en un momento como este, en el que todo el mundo habla de él, en el que los libros que le tienen a él como protagonista se venden como rosquillas, que nadie se acuerde de depositar flores en su tumba. Hola, soy una chica de Asturgas. Me encanta el programa y tengo una duda. En la Última Cena hay una mano con un cuchillo que no parece pertenecer a nadie. ¿Qué representa? Fijaros. Yo eso, fíjate, lo dejaría para la segunda hora, donde vamos a, como decíamos, escanear con las técnicas y la investigación del futuro en esa creación que oculta tantos secretos. Antonio de Teulada nos pregunta: ¿es verdad que Leonardo construyó una máquina que convertía el plomo en oro? Bueno, hay muchas conexiones, brevemente, David, entre Leonardo y la supuesta arte alquímica, ¿no? Bueno, yo os voy a decir una cosa. El plomo y el oro son dos elementos químicos. Él no hizo una máquina de convertir el plomo en oro, porque eso era imposible en su época. No improbable, sino imposible, y me atrevo a decirlo. Pero sí que es cierto que entre el plomo y el oro solamente hay un protón de distancia, entre unos 80 y tantos. Eso quiere decir que fijaos que a veces entre lo más vil y lo más puro o perfecto o apreciado hay una pequeñísima diferencia. Bueno, pues vamos a hablar de muchas más cosas, de ciencia, de futuro, de pasado, de esa Última Cena, de la pertenencia, por ejemplo, de Leonardo a sociedades como el Priorato de Sion, muy discutible, pero que ha hecho que se convierta en un bestseller mundial y en un fenómeno sin fronteras. En los 5 continentes la gente está apasionada con qué hizo Leonardo, fue un gran maestre, qué le ocurrió. Nos escuchamos, mejor dicho, dentro de unos instantes, después de las noticias. Leonardo da Vinci, radiografiado. Un abrazo. 2:06 y seguimos indagando en el gran personaje, Leonardo. Pero me vais a permitir un pequeño receso, un viaje hacia otro mundo. Y muy rápidamente, este equipo ha tenido el orgullo de colaborar con todo el equipo, lo sigue haciendo, de producción de la cadena SER. Y esta semana, hace apenas unas horas, teníamos la fatal noticia de la desaparición del más veterano de nuestros compañeros que ponen voces y se meten en la carne de personajes para que vosotros lo disfrutéis. Él es Rafael Herrero Mingorance y la verdad es que su pérdida es irreemplazable. Nos ha dejado momentos mágicos, momentos maravillosos, y qué mejor que en un programa sobre Leonardo y sobre su misterio que dedicarle unos pocos minutos. Lo vais a recordar enseguida, vais a recordar escenas y voces y sentimientos que han sido importantes. Un lujo para nosotros. Y un abrazo muy fuerte para Rafael Herrero Mingorance. Lo escuchamos. Rafael Herrero Mingorance nos dejó ayer, pero seguro que está descubriendo otros misterios, otros universos en libertad. Nos dejó también su tremendo tesoro de voz, de sentimiento, de interpretación, y para el equipo de Milenio 3 ha sido un lujo contar con él en las dramatizaciones del equipo de producción. Era capaz de meterse en la piel de cualquier personaje y de vivirlo, que es lo más importante. Quizá la primera vez que nos llegó al corazón fue cuando recreábamos la pasión de Jesús de Nazaret. Primitivo Rojas le daba el paso como narrador y él interpretaba a un viejo artesano que grababa algo en un madero.
Un artesano ya mayor, algo avergonzado, terminaba de esculpir una lasca de madera. Viendo ascender a aquel hombre arrasado en su propia sangre, con los ojos hinchados y el pelo tapándole el rostro, no pudo reprimir un escalofrío al leer aquellas letras recién grabadas. Jesus Nazarenus, res Judaeorum. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Era capaz de convertirse, de ponerse en la piel de ese artesano y de cambiar las galas para de repente surgir como Alfonso X, lanzando una proclama en aquella época contra determinado sector social. Oyemos decir que en algunos lugares los judíos ficieron efaza en el día del Viernes Santo, remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en manera de escarnio, furtando los niños e poniéndolos en la cruz, o faciendo imágenes de cera, e crucificándolas. Incluso en otros momentos fue capaz de iniciar una ofensiva. Él era Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Esta vasta operación es indudablemente la más compleja y difícil que se haya llevado a cabo. Implica mareas, viento, oleaje, poca visibilidad. Todo ello visto desde el aire y el mar. Incluso no se le caían los anillos cuando pasaba de ser presidente, rey, a un simple profesor que no creía en la arqueología extraña y discutía con los que descubrían nuevas cosas. Lo hacía de este modo, discusión en plena Facultad de Cádiz. Basta, basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías. Don Adolfo, por favor, déjenos de suposiciones y conjeturas. Está más que demostrado, por profesores competentes y titulados, que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva. No sea usted esotérico, por favor. No se salga de la norma. Nuestro querido amigo Rafael Herrero Mingorance, que era capaz de condenar a muerte a malhechores como Francisco Leona, el hombre del saco, y se ponía en mitad de la plaza imaginaria de un pueblo en 1910 y nos congelaba la sangre. Habiéndose confesado culpables de la muerte del niño Bernardo González Parra, los acusados serán ejecutados mediante garrote vil ante los pertinentes testigos. En Gádor, Partido Judicial de Almería, a 3 de septiembre de 1910. Así sea. Y quizá uno de los días más especiales para todos fue recrear el día D, aquel 6 de junio del que se cumplían 60 años. Él era Eisenhower y recreamos en su voz una conversación con un soldado, uno de tantos que perdió la vida en aquel día histórico. Y en esta conversación ahora es imposible disimular parte de la emoción, porque los códigos están ahí y simplemente hay que saber escucharlos. Que hablan la compuesta. ¿Y tú cómo te llamas, muchacho? Sargento Gerald Wilkins, a sus órdenes, señor. Eres de Atlanta. Eso por lo menos pone aquí. Sí, señor, de Pactown. Y esos hombros los has conseguido trabajando en la mina, ¿a que sí? Sí, señor. Con la esperanza de defender a mi país, señor. Defender no solo a nuestro país, hijo. La libertad es lo que vamos a proteger con todas las consecuencias. Ojalá nunca se hubiese llegado a esto. Pero dentro de unas horas daremos un paso definitivo para defender nuestros valores. No dude que durante siglos se recordará vuestra valentía y arrojo. No habrá olvido para los miles de angloamericanos que cambiarán la historia del mundo rompiendo el yugo del nazismo. Es un orgullo pertenecer a la Operación Overlord, señor. Y saludarle a usted antes de partir. Puede ser un viaje sin retorno, sargento. Sentiré orgullo aunque mi cuerpo quede aquí varado para siempre, señor. Mañana es el día, amigo. Y sus manos, su vista y su destreza serán las de millones de personas del mundo. No lo olvide y sienta su fuerza.
La de cada uno de esos millones que impulsarán los mandos de esta máquina en busca de un futuro mejor. Hasta siempre, señor. Ojalá volvamos a vernos en esta vida o en el más allá. Ojalá volvamos a vernos. Rafael Romingorance, buen amigo, ha sido un lujo absoluto para este equipo contar con tu voz, contar con tu sabiduría. Las ondas permanecen siempre y viajan hacia el infinito. Buen viaje y mucha suerte. Juanma Frasquet en la nave del misterio, Katia Rocha, Carmen Porter y, hombre, realmente importante y emocionante, ¿no?, escuchar este documento de un compañero excepcional, al que le deseamos lo mejor y seguro que nos sigue escuchando. 7640, hay que seguir, por supuesto, la cena secreta en juego, nunca mejor dicho, un montón de documentos, y sí me gustaría que hablásemos no del factor pictórico de Leonardo, sino que vayamos más allá en su misterio. ¿Cómo era capaz de crear cosas que yo creo que no estaban al alcance de ninguna imaginación? Hasta hombre rana. Nos lo cuenta, escuchamos, Luis Antonio de Villena. También el hombre que podía ir bajo el agua, ¿no?, y que iba bajo el agua y también llevaba unos adminículos como las aletas de los peces y respiraba por una caña que naturalmente salía al exterior de la superficie del agua, es decir, un poco, digamos, el hombre rana, ¿no?, lo que hoy vemos tan comúnmente como hombre rana, y Leonardo también dibujó estos hombres rana que podían tener además un papel en la guerra, ¿no?, como después lo han tenido los submarinos, es decir, podían tener, claro, ese papel de ir sumergidos debajo del agua y poder destruir un barco por abajo. Historias mágicas. Se dice que Leonardo fue tentado, nos lo contarán David y Javier, por las poderosas huestes armamentísticas de la época para diseñar armas del futuro, ¿verdad? Ficción. Bueno, de momento, y antes de volver con nuestros amigos, vámonos muy rápido hasta Italia, vámonos muy rápido con Joan Soles, el corresponsal de la cadena SER en el país transalpino. ¿Cómo se vive ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Cómo late el país de Leonardo? A la corte de Ludovico el Moro, duque de Milán, el joven Leonardo da Vinci llegó en 1482, en aquel momento del Renacimiento italiano en el que adquirían notoriedad melodías como este Presto Spiritoso y ese clavicémbalo recién inventado. Botticelli pintaba el nacimiento de la Venus en Florencia, Perugino la entrega de las llaves de San Pedro en Perugia y se decoraba ya la Capilla Sistina en el Vaticano. En la capital lombarda y entre guerras, Leonardo diseñó para el ducado cañones, catapultas, vehículos y barcos de la época acorazados y otras máquinas de guerra y bombardeo. Dedicó 2 años de trabajo a su obra maestra, la Última Cena, para el cenáculo del monasterio de Santa María delle Grazie, que el duque destinó como mausoleo para él y su familia. Para ello, Da Vinci ideó una revolucionaria solución iconográfica. Representó el momento que precede a la administración del pan y del vino, cuando Jesús revela a sus discípulos que uno entre ellos lo traicionará. Y para reproducir el estupor, la turbación de los comensales, utilizó como modelos a sordomudos para representar con toda la sutileza psicológica la escena. Pero el genio toscano, aún algo inexperto, empleó para esta pintura mural colores al óleo que para mayor vivacidad aplicó una y otra vez, y ahí fue su gran error, sobre yeso seco. En consecuencia, la obra se deterioró inmediatamente y la grandiosidad de la composición, el esplendor de los personajes y su vivacidad desaparecieron. Leonardo quizás nunca llegó a saberlo. Terminada la Última Cena, huyó de Milán a la entrada de las tropas francesas que durante la ocupación militar emplearon algunas de sus obras como dianas de tiro. Sus diseños de guerra de poco sirvieron al duque, que se refugió en Alemania y que fue literalmente cazado a su regreso y asesinado. Hoy la pintura mural de Santa María delle Grazie de Milán ha recuperado con las más modernas técnicas de restauración gran parte de la brillantez que Leonardo da Vinci deseó hace 5 siglos. Nos estamos aproximando ya a Santa María delle Grazie en busca de los secretos de la Última Cena. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué se escribe tanto? ¿Por qué tantos códigos ocultos? Antes de eso, Carmen, me gustaría que, para que tuviéramos ya clarísimo el perfil de este maravilloso personaje, supiéramos de algunas increíbles máquinas que llegó a construir. Primero nos imaginamos, bueno, no, porque fue así en realidad, la subasta de una de ellas. Estimadas señorías, se abre la subasta en este salón de la Biblioteca Reale de Turín. De entre todas las piezas existentes en el lote,
destacamos el Códice sobre el vuelo de los pájaros de Leonardo da Vinci. Textos y dibujos que formaban parte del llamado Manuscrito B, el cual fue desmembrado hace 2 siglos y vendido al príncipe ruso Teodoro Svashnikov. La fecha que aparece en el Códice, 1505, es la del proyecto de la prodigiosa máquina pensada inicialmente para batir las alas y, utilizando los músculos humanos como energía, poder planear a través de las corrientes del aire. Señores, empieza la puja. ¿Quién da más? 2:20, Carmen. ¿Podemos recordar en un breve mapa, casi a modo de teletipo, algunos de los más asombrosos inventos, o no inventos, como yo guionizaba en esta dramatización, no hechos físicamente por él la mayoría, sino que él, como decía Luis Antonio Villena, se los figuraba y los hipotetizaba en el lienzo o en el papel, pero muchas veces no llegaban a ver la vida físicamente, ¿no? O sí, siglos después. Siglos después sí, porque han dado lugar, por ejemplo, el tornillo aéreo, que es lo que llamaríamos la hélice, ha dado lugar a lo que hoy en día sería un motor ligero o un helicóptero con unas hélices similares, la grúa de pluma, que era un combinado de tornillos, pesos, contrapesos. Eso ya lo pensaba Leonardo. Y gracias a él, hacia 1500, se levantan ya catedrales y altos edificios con este artilugio. Las alas batientes, con manivelas, poleas, cuerdas y ruedas dentadas, no volaban por la desproporción que había entre el peso y la potencia del piloto, pero son las precedentes del ala delta, por ejemplo. La campana de buzo que hemos citado antes era la primera escafandra, con tubos de cuero, caña y otros materiales del siglo XV. La máquina de movimiento continuo y alterno, que era pensada para los telares. El ascensor de manivela. Gracias a él, hoy los pisos tienen ascensores. Pues sí. El odómetro, que era una carretilla de medir recorridos. Una grúa de engranaje y tornillo. En fin, un sinfín de inventos que han dado lugar a que hoy en día, en la actualidad, gracias a esos primeros bocetos, a esos primeros inventos, nuestra vida sea más fácil. Oye, David, que estás ahí, por cierto, con cara de asombro como yo, aunque tú conoces bien esta historia, autor del Último secreto de Da Vinci, de Robin Book. Oye, David, ¿a ti qué es lo que más te sorprende? Se habla incluso de unos códices, de unos documentos. Parece que tenemos uno incluso en Madrid, el Códice de Madrid, relativo a Leonardo da Vinci. Esos bocetos, entonces, luego fueron utilizados. ¿Para ti cuál es el más sorprendente o la creación más sorprendente que surgió a raíz de estas ideas en papel de Leonardo? Bueno, es que realmente Leonardo, como se interesó prácticamente por todo, cada vez que llegaba a un sitio y se le planteaba un problema, buscaba una solución. Algunas de ellas peregrinas, hay que decirlo. El avión, por ejemplo, no tiene nada que ver con un avión moderno, porque el perfil del ala es algo que Leonardo nunca llegó a comprender o a conocer. Es otro tipo es como decía Carmen, una especie de ala delta. Pero hay que reconocer que en su imaginación hubo cosas tan fecundas, cosas tan adelantadas a su época, que realmente no se tomaron en serio en su tiempo, porque se adelantó más de un siglo a lo que posteriormente se iba a conocer. ¿Se rieron de él también, imagino? ¿Le tomaron por loco al hacer esas cosas? Prácticamente lo dejaron de lado, o sea, más que reírse de él. A mí me sorprende mucho el traje de buzo, porque de hecho en la nueva novela que sale ahora, escrita realmente por Ángel Gutiérrez y por mí, el traje de buzo, digamos, sin decir nada más, pues desempeña un papel bastante central en la historia. Como decía Luis Antonio de Villena, que eran artilugios que podían ser tomados desde el punto de vista bélico también, para en aquella época hundir barcos por debajo. Y una cosa muy curiosa, él no diseñó ese traje de buzo para la marina veneciana contra las posibles invasiones turcas, pero es que a mí me pareció muy gracioso que incluía una especie de collar de púas para, pues si las bestias marinas atacaban al hipotético buzo durante sus inmersiones. Oye, Javier, ¿y a ti, antes de empezar a contemplar ese mural al que has dedicado muchos años para tu novela, a ti cuál es el artefacto, artilugio, la idea de Leonardo, no sé, más especial, más curiosa? Bueno, hay muchas que a mí me han llamado la atención de Leonardo, pero mira, una de ellas tiene que ver con su oculta gran pasión, porque Leonardo, más que inventor y pintor, lo que quería ser era cocinero, y entre las cosas que hizo cuando llegó a la corte de Ludovico el Moro, de Ludovico Sforza, fue proponerle una reforma radical de sus cocinas. Ludovico, yo creo que cansado ya de la insistencia de Leonardo, le dejó hacer, y allí, por ejemplo, diseñó el primer extractor de humos de la historia, que me parece una cosa muy llamativa, o diseñó, por ejemplo, una picadora de vacas, en la que la vaca entraba viva por un lado y tenía que salir hecha carne picada por el otro. Lo que ocurre que aquella máquina se cobró algunas víctimas humanas, no vacas. Y Ludovico el Moro pensó... Eso es de novela también, ¿eh? Sí, no, pero es así. Y Ludovico el Moro pensó en utilizar esa máquina como arma de guerra, más que como picadora de vacas para su cocina del palacio.
Carmen, estamos ya delante del mural prácticamente. Mínimamente, pero muy rápido, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué está pensando la gente? Pues la gente piensa muchas cosas. Una historiadora, por ejemplo, de arte desde Granada nos dice, si observamos algunos de sus lienzos al revés, podemos ver otros dibujos que quedan enmascarados por el tema principal. Alejandro desde Gran Canaria, Leonardo le da la espalda a Jesucristo, dando a entender que no acepta la religión católica. ¿Qué dice la Iglesia respecto a ese cuadro de la Última Cena? ¿Tiene algo que ver con el priorato de Sion? ¿Es cierto que el fondo de la Virgen de las Rocas es en realidad el emplazamiento del Grial? Nos pregunta Javier desde Tarragona. Leonardo sigue vivo en el corazón de los alquimistas, nos dice Parsifal desde Alcañiz, Teruel. ¿Leonardo visionario o contactado por extraterrestres? Nos preguntan también. Me estoy leyendo El último secreto de Da Vinci y me tiene enganchado. Enhorabuena. Y enhorabuena y suerte vais a tener que necesitar. Hay muchísimos mensajes. 7640, la cena secreta de Javier Sierra. Hoy sentimos una emoción muy especial, porque este programa, desde luego, si puede tener un santo patrón, sería Leonardo da Vinci, ¿no? Preguntándose por todo, curiosos de todo. Pero ahora sí que vamos a un meollo importante. Vámonos a contemplar esa maravilla que ha dado tanto que hablar y que se salvó de muchos bombardeos. Precisamente Javier en Más Allá incluyes un reportaje este mes fascinante, con fotografías exclusivas de cómo quedó eso, y ahora nos lo cuentas, ¿te parece? Me parece muy bien, porque fue un gran encuentro hablar con el archivero de Santa María delle Grazie, el padre Venturino Alce, y que desplegara ante mí las fotografías de los soldados de Mussolini que obtuvieron del convento poco después de ser bombardeado por las fuerzas aliadas en agosto de 1943. Bueno, pues era nuestro cicerone particular, Carlos Barroso, nos introduce en esta obra. La Última Cena de Santa María delle Grazie es considerada una de las obras cumbre del arte renacentista. La mirada ortodoxa sobre este fresco, que se salvó milagrosamente de las bombas, nos hará descubrir un conjunto pictórico armónico y sublime. Sin embargo, hay algo más, mucho más. Observando esta creación con los ojos del simbolismo, de lo oculto, de lo esotérico, descubriremos la radiografía de claves fascinantes que por fin salen a la luz. Oye, Javier, salvada de milagro. De milagro. La verdad es que podemos hoy contemplar la Última Cena, bueno, después de que muchas vicisitudes históricas hayan podido acabar con ella en el transcurso de estos últimos 5 siglos. Las fotografías que tú pones es que son impresionantes. Estamos viendo ahí en Más Allá, que tienes abierta encima de la mesa, en el estudio 1, es increíble. Son consecuencia de dos acontecimientos muy curiosos. La noche del 13 al 14 de agosto de 1943, Milán es bombardeada por aviones Halifax angloamericanos. La destrucción de buena parte del centro urbano es casi total, y una de esas bombas cae justo al lado, en la callejuela, que hoy se llama Corso Magenta, que está al lado de la fachada del convento. Se destruyen varias capillas, frescos antiquísimos, pero no sufre el claustro. El claustro sufrirá 24 horas más tarde. Una bomba de 2.000 kilos explota en el centro del claustro de los muertos, al lado del refectorio, del comedor de los monjes donde se encuentra la Última Cena. La explosión hace que el convento reviente hacia adentro, que de las 4 paredes del refectorio el techo se esfonde porque una de ellas, la longitudinal, cae, y se salvan de milagro los 2 muros que tienen pinturas. Uno, la crucifixión de Montorfano, que se pinta casi simultáneamente a la Última Cena de Leonardo da Vinci, y la otra, la Última Cena. Es la única vez en 5 siglos que la Última Cena de Leonardo da Vinci ve la luz del día, queda a la intemperie. Bueno, pues en la última obra de Javier Sierra, en la última obra que estamos obsequiando con ella 5 ejemplares en el 7640, hay una escena que hemos puesto en manos del equipo de producción de la cadena SER. Es una escena breve pero muy significativa. Yo creo que es mejor no decir nada y escucharlo, ¿te parece, Carmen? Es Leonardo y un discípulo. Vamos con ello, Juanma. ¿Me juráis que habéis escondido un secreto en este muro? Desde luego que hay un secreto. No tenéis más que mirar con atención mi obra y tener en cuenta los números. Contad. ¡Contad! Pero, maestro... Está bien. Veo que enseñarte será difícil. ¿Por qué no tomas la Biblia que hay ahí debajo, junto a la caja de pinceles, y lees el capítulo 13 de Juan a partir del versículo 21? Tal vez así encuentres la iluminación.
Dicho esto, se turbó Jesús en su espíritu y lo demostró diciendo: en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Se miraban los discípulos unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de ellos, el amado de Jesús, estaba recostado en su seno. Simón Pedro le hizo la señal diciéndole: pregúntale de quién habla. Ya está bien. Mira ahora hacia aquí y dime, ¿aún no entiendes mi secreto? Milenio 3. En la SER. Leonardo y el discípulo. Lo imaginó y lo ha escrito Javier Sierra. Bueno, una escena que perfectamente pudo ser así, ¿no? Es increíble cómo puede cobrar vida la literatura en la radio. Increíble. Sí, pudo suceder perfectamente así. De hecho, Leonardo, cuando termina de pintar en 1497 La Última Cena, después de 3 años largos trabajando en ese mural de 9 metros casi de longitud por casi 5 de alto, la verdad es que dejó muy desconcertados a los monjes de Santa María de Legracia, a los dominicos, porque no había pintado a Jesús instaurando la Eucaristía, que era lo típico, pero también porque había pintado, y este es un detalle muy, muy importante, a los 13 personajes sentados en esa mesa sin halo de santidad. ¿Qué significa eso, Javier? Es decir, ¿qué ruptura? ¿Por qué le das tanta importancia a eso? Porque es el primero que se atreve a hacerlo. Era como una herejía, digamos. Claro, es el primero que pinta a los personajes de una escena sagrada tan importante sencillamente como seres humanos. De hecho, la sensación que debía producir, a mí eso me estremece, sobre todo cuando fui allí a verlo, la sensación que debía producir La Última Cena recién terminada era que cuando los monjes se sentaban a comer en esa sala, estaban compartiendo mesa con Jesús y con los 12, pero como si fueran humanos como ellos, podían casi tratarlos de tú a tú. Y eso es una ruptura muy radical, porque supuestamente la escena tendría que ser sobrenatural, casi divina, y esto no es así. Luego hay otro detalle muy muy curioso que también debió llamar mucho la atención, y un oyente preguntaba antes por ello, que es esa mano con el cuchillo, ¿no? Bueno, fíjate que antes de 1997, que es cuando se termina de restaurar La Última Cena, que las fotos anteriores a 1997 son las que utiliza Dan Brown y otros teóricos de La Última Cena, es verdad que esa mano quedaba como flotando en el aire, como si perteneciera a un 14º discípulo agazapado o detrás de los personajes que vemos, pero no es así. Cuando se limpia, se ve que esa mano pertenece perfectamente a un apóstol, que la esconde forzada a la espalda, que de hecho crea una agitación en ese sector de la mesa, en el lado izquierdo de La Última Cena. Incluso el apóstol Andrés está con las manos levantadas como si le amenazara ese cuchillo, y esto se ve rápidamente, el único arma que está esa noche en la cena, ¿no?, de Jesús. Volvamos otra vez al acertijo que nos proponía Leonardo en la dramatización. Leamos el capítulo del Evangelio de Juan y volvamos a leer la frase clave: uno de vosotros me traicionará. Judas no está destacado, está entre los discípulos, no está en el lado más cercano al espectador de la mesa, como lo habían pintado tantos y tantos artistas antes que Da Vinci. Está camuflado entre los demás, pero hay un personaje que sí amenaza, que tiene un arma, que además está con su otra mano poniéndola a la altura del cuello de San Juan, del discípulo amado. Ese personaje que tiene un arma y que descompensa toda la acción de La Última Cena es Pedro. Y Pedro, todos lo sabemos, es el que encarna la Iglesia, el que representa a la Iglesia de Pedro, a la Iglesia de la materia. Quizá Leonardo estaba apuntando como traidor, y esto es muy fuerte, estaba apuntando como traidor al sucesor, al que tiene las llaves de la Iglesia. Realmente, un viaje profundo en torno a la simbología, porque hay mucha. Javier, es cierto que otro de los elementos que llaman muchísimo la atención, y luego Carmen nos comentará, porque además Leonardo fue un experto en cocina también, ¿verdad? Culinariamente, en La Última Cena tampoco se corresponde con lo que debería ser La Última Cena. Es una afrenta de Leonardo a quienes le encargaban la obra. Bueno, da la sensación de que Leonardo no se basó estrictamente en los evangelios canónicos, en los conocidos. Que es casi otra herejía también, ¿no? Pues sí, sobre todo en una época en la que acceder, por ejemplo, a textos apócrifos pues era muy difícil. La imprenta no los había dado a conocer al público, muy poca gente podía leer y acceder evidentemente a esa información, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, sabemos por los evangelios
que la cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, se produce en la Pascua judía, y que en la Pascua judía el elemento que no podía faltar en ninguna mesa, la clave, era el cordero, es decir, el cordero de Pascua, el cordero pascual. Ahí no hay, en esa última cena de Leonardo, ni rastro de cordero, no hay carne en la mesa. Lo que nos encontramos es pescado, algo de fruta, unas naranjas, un poco de sal y un poquito de vino en unos vasos transparentes que aparecen sobre la mesa. No el grial, no el famoso grial. No. También aquí se carga toda la tradición. Exactamente, pero fíjate, lo del pescado es muy curioso, ¿no? Porque uno podría plantearse, bueno, quizás sea un simbolismo como el de los antiguos cristianos, que el pescado representara a Jesús, pero yo creo que la cosa tiene otra explicación. Leonardo da Vinci era vegetariano, no admitía la carne, y el pescado era un elemento que sorprendentemente está en una mesa donde debería haber otros símbolos de comunión, como por ejemplo hablábamos antes de la Sagrada Forma. Es muy probable que esto tenga que ver con una herejía a la que Leonardo pudo haber accedido, porque todavía quedaban supervivientes en esa zona de Milán, que es la herejía de los cátaros, que fue reprimida. Leonardo Cátaro. Bueno, no sé si cátaro o simpatizante, pero los cátaros fueron reprimidos, como sabes, en el siglo XIII en el Languedoc. La Inquisición, los dominicos, acabaron con los cátaros en el Languedoc francés, en Montsegur, en el asedio de Montsegur, pero las familias que sobrevivieron se refugiaron o bien en la zona norte de España, en Cataluña fundamentalmente, o bien en Italia, en los alrededores de Milán. Los cátaros tenían una peculiaridad: no comían carne, rechazaban la carne porque decían que procedía del coito, de la unión sexual, y que todo lo que tuviera que ver con el sexo era radicalmente impuro. Pero además hay otros elementos. Los cátaros, los perfectos cátaros, vestían de blanco. Leonardo siempre vestía de blanco. Y hay otro elemento que a mí me ha llamado todavía más la atención. Leonardo jamás, y esto lo podemos comprobar en cualquier catálogo de sus obras, jamás pintó una crucifixión, que es algo extraño porque los artistas de su época estaban abocados casi a pintar la escena clásica de la crucifixión. No me digas que los cátaros también, digamos, renegaban de esa escena. Rechazaban la cruz, porque los cátaros veían la cruz no como el símbolo de su fe, sino como el instrumento de tortura en el que murió Jesús, por lo tanto se negaban a venerarlo. Qué extrañas coincidencias. Aprendiendo muchas cosas, y espero que también, bueno, todos estamos escuchando atentamente esta historia francamente increíble. ¿Me vais a permitir, amigos? Porque vamos a seguir hablando de esas conexiones con lo extraño de Leonardo da Vinci. También, David, vamos a hablar de si perteneció a una sociedad secreta muy concreta. Javier ha indagado en sus simpatías con los cátaros, que habría para hacer otro programa sobre los cátaros. Pero quiero conectar con un miembro también de este equipo, José Manuel García Bautista, que nos escucha en Sevilla y que también ha hecho, como informático, digamos que ha logrado unir, o por lo menos inspeccionar con otros ojos, los ojos de lo digital, esa obra, y se ha debido encontrar cosas maravillosas. José Manuel, amigo, buenas madrugadas. ¿Qué hay, Iker? Buenas noches a todos los amigos. Oye, José Manuel, tú has elaborado un estudio fantástico, imagen a imagen, habéis escaneado esa célebre última cena que decía Javier, que bueno, que de milagro la tenemos ahí. Oye, ¿nos podrías, no sé, puntualizar las cosas que más te han sorprendido? Pues sí, Iker, porque el cuadro se ha parcelado y se ha digitalizado prácticamente entero, y se han sacado unas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, te podría comentar desde lo más simple, ¿no?, que han aparecido detalles como los artesonados de los lados, que bueno, estaban por falta de luz y demás y han ido saliendo, pero ya centrándonos en las líneas de fuga, que son las ventanas de esa famosa obra, por ejemplo, aparece un paisaje. El paisaje aparece también bajo prácticamente lo que sería el esfumato leonardesco del que habéis hablado. Y en ese paisaje que aparece, bueno, pues creemos identificar que hay ciertas analogías entre el monte Karoo, que está en las proximidades de Relais Château, con lo que el propio Leonardo pinta. O sea, de nuevo, José Manuel, para que la gente nos entienda, un paraje de un lugar, Relais Château, donde muchos centran la historia del Código da Vinci, de los merovingios, de la estirpe sagrada de Jesús, pero en Francia, y que Leonardo, de alguna manera, según vuestro estudio, bueno, por lo menos había jugado con esa teoría de ponerlo ahí, ¿no? Hay ciertas analogías, desde luego, entre una cosa y otra, entre un monte y el dibujo de Leonardo. Luego, también es curioso porque en el cuadro están dispuestos de una cierta forma muy particular los personajes, están agrupados.
Y en torno a esas agrupaciones ya se habló de que aparecía una M, que era la que formaba la figura de Cristo con San Juan, de Jesús con San Juan. Que muchos hablan que es una mujer en vez de un hombre, ¿no? Una de las grandes polémicas es que es una mujer. Ahora, si te parece, también entro con eso, porque hay una segunda, atendiendo a este mismo criterio de formaciones dentro del cuadro, hay una segunda M. Hay una segunda M que precisamente es la que se comenzaría a formar entre, creo que es Tomás, y acabaría precisamente en el autorretrato de Leonardo da Vinci. Leonardo se autorretrata en ese cuadro como Judas Tadeo. Judas Tadeo es el patrón de los casos difíciles, desesperados, imposibles, del conocimiento. Y aquí está, como ha comentado antes Javier, está dando la espalda, ¿no? Esto es, evidentemente, unimos dos cosas. Unimos la segunda disposición de esa M, que muchos creen ver en ello las dos M de María Magdalena, quién sabe. Y luego está el propio autorretrato de Leonardo da Vinci, que nos hace ver o nos está indicando que posee un conocimiento oculto, porque además le da la espalda a la figura de Jesús. Si entramos, bueno, hemos analizado también y hemos contrastado, identificado la imagen de Judas Tadeo con Leonardo da Vinci, evidentemente. Habéis hecho una comparativa, digamos, y... Es la misma persona. No hay lugar a dudas, es la misma persona, además trabajando con autorretratos del propio Leonardo, y es la misma persona. Aplicando esta misma técnica analizamos la figura de San Juan, y aquí encontramos una sorpresa, o no tan sorpresa, que curiosamente es que en ese San Juan hay más rasgos de mujer que de hombre. Es un personaje casi asexuado, y si tendríamos que decantarnos por algún sexo, indudablemente sería femenino, analizándolo y contraponiéndolo con imágenes como cuadros femeninos como el de la Virgen de las Rocas. José Manuel, para que todo el mundo nos visualice en este momento, claro, esa figura que está junto a Jesús y que ha motivado una increíble polémica, porque tanto en el Código da Vinci como en otras muchísimas obras dicen que, claro, que era el discípulo amado, pero que era María Magdalena, con la que luego hubo una descendencia. Y la informática, digamos, lo dejamos así, por supuesto, como teoría, sencillamente, que no es poco, dice que sí, que realmente no es que nos parezca a nosotros una mujer, o que la ficción dice que es una mujer, sino que habría detalles para pensar que efectivamente Leonardo quiso pintar a una fémina. Sí, además es curioso porque los colores que tiene ese San Juan, entre comillas, ese San Juan particular, son colores complementarios a los que tiene Jesús en ese mismo cuadro. O sea, alterna el rojo y el azul, o el burdeos y el azul. Este San Juan lleva los mismos colores pero contrapuestos, es decir, que es una figura complementaria. Si para colmo lo unimos a que en esa mesa hay 13 personajes, pero solo 12 cáliz, y el cáliz que falta gira en torno a los personajes centrales, o al personaje central, que es Jesús, pero justamente por una disposición técnica, el cáliz que falta es el que le falta a San Juan, es el que técnicamente le corresponde a San Juan. Si creemos que no es San Juan y que es María Magdalena, puede que el cáliz signifique otra cosa, no tenga que estar representado propiamente por esa copa de vino, ¿verdad? Curiosísimo, porque además hay una teoría que también habla de que el propio cáliz sería María Magdalena en persona, ¿no? Es decir, la transportadora de esa sangre sagrada. Efectivamente. Oye, José Manuel, pues te agradecemos muchísimo este repaso rápido y además concretísimo sobre lo que la informática nos demuestra, porque hoy en día los códigos están ahí y la informática es una herramienta que tú manejas además fenomenalmente para aproximarnos a estos mundos. Un abrazo muy fuerte, amigo, para Sevilla y para ti. Gracias, Iker. Milenio 3 en la SER. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Estas músicas que nos pone Juanma Frasquet, que es que nos llevan al tiempo, ¿eh? Yo veo a esta Juanma con un poco de barba gruñida ya, ¿eh? Está creciendo un aspecto leonardiano ya, estamos transformándonos. Oye, Carmen, rápidamente, barrera de preguntas, Iris 40, la cena secreta de Javier Sierra. Hola, soy Miguel Ángel. ¿Es cierto que hizo un pacto con el diablo y que éste le ayudó en algunos de los inventos? ¿Cuál es la hipótesis que más pesa sobre la Mona Lisa? Yo creo que es el propio Leonardo, y esa enigmática sonrisa es un guiño a la ambigüedad, a la divinidad femenina.
Mientras os escucho estoy viendo el cuadro en el PC. Gracias por ampliar mis perspectivas, nos dice Silvia desde Alicante. Para pintar un cuadro se hacía un contrato donde figuraba el más mínimo detalle. Entonces, ¿cómo coló tantos detalles? ¿Es cierto que a Leonardo lo amamantó una cabra de una vieja hechicera? Nos pregunta Lucas de Almería. ¿Pudo tener Leonardo acceso a información en manuscritos egipcios secretos? Soy Javi de Fuente Ovejuna. ¿Es cierto que perteneció al priorato de Sion? David de Valladolid, hablar de su madre, creo que fue una gran influencia. Era africana, ¿no? ¿Os dais cuenta la cantidad increíble, cientos y cientos de mensajes con preguntas, además algunas muy concretas, en gente tan normal como todos nosotros? ¿Qué está pasando con Leonardo? El personaje va mucho más allá. David, voy contigo, porque brevemente Javier Sierra le veo como siempre tomando notas, porque he escuchado muy atentamente a José Manuel García Bautista, imagino que tiene mucho que contar. David, tú, en tu última obra, la que está a punto de salir, que era El diario secreto de Da Vinci. El diario secreto de Da Vinci, efectivamente. Hilas lo que es la sangre sagrada, la supuesta teoría de ese grial humano que era María Magdalena, y Leonardo. Bueno, la gran polémica mundial se ha montado cuando se ha hablado de una sociedad que supuestamente sería guardiana de ese secreto y a la que pertenecería Leonardo da Vinci. Le preguntábamos a Enrique de Vicente, autor de otro libro, veis que estamos mencionando constantemente literatura de buenos amigos y buenos autores, que es Las claves ocultas del Código da Vinci, también publicado por Plaza y Janés. Le preguntábamos a Enrique sobre su pertenencia o no a ese priorato. Escuchad la respuesta. No tengo ninguna duda de que Leonardo da Vinci perteneció a alguna sociedad secreta o alguna corriente hermética y herética de su tiempo. Eso se deduce, entre otras muchas cosas, del profundo simbolismo de sus cuadros y de todos los mensajes que hay encriptados en los mismos. Sobre todo de la insistencia que hay con respecto a Juan el Bautista y también a Juan el Evangelista. Pero lo que desde luego no perteneció es al moderno priorato de Sion, como afirma el Código da Vinci. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si bien es cierto que inicialmente circuló una lista de grandes maestres del priorato de Sion que incluía a Leonardo, posteriormente su único gran maestre conocido, Pierre Plantard de Saint-Clair, a quien tuve oportunidad de conocer en Barcelona antes de que muriese, hizo pública en el año 89 una declaración según la cual la historia real del priorato se habría iniciado en Rennes-le-Château en el siglo XVII. Por lo tanto, en esa época ya había muerto Leonardo y no pudo ser gran maestre del mismo. Enrique de Vicente, que admitía al inicio de este programa que pudo englobar parte de una especie de conjunto de doctrinas que adoraban a San Juan, pero no a ese priorato de Sion. David, en tus investigaciones, en tus indagaciones, ¿has vuelto a encontrar nexos de unión entre esa historia de la sangre sagrada de María Magdalena y de Leonardo da Vinci? Bueno, lo primero de todo es decir que el hecho de que Jesús pueda tener una descendencia humana, no es algo que atente a priori contra la religión o contra su divinidad. Sí, quizá contra cierta religión establecida, de una manera pues que todos conocemos. Yo hace no mucho entrevisté al superior de una orden de franciscanos, que es una congregación muy abierta en el sentido teológico y personal, y precisamente hablábamos de esto, que tampoco supondría un problema de gran orden, salvo para la Iglesia establecida, que Jesús hubiera tenido descendencia. Partiendo de esta base, esa descendencia pues sí, pudo haber llegado a Francia, pudo haberse distribuido por esta región europea, y quizá pues haya podido llegar hasta nuestros días de una manera más o menos directa. Damos cuenta también de que una descendencia de hace 2000 años tendría hoy en día una cantidad enorme de personas emparentadas con ramificaciones, ¿no? Claro, habría que buscar siempre la más cercana. Bueno, pues Ángel Gutiérrez y yo, en el libro nuevo, la nueva novela que sale en breve, esperamos que en un par de semanas, planteamos una posibilidad, un nexo de unión, vamos a decir posible, puesto que demostrable, desde luego, o demostrado, no se puede decir, entre Leonardo da Vinci y esa hipotética orden secreta dedicada a proteger un linaje de Jesucristo real y de sangre y de carne humana. Javier, tú apuntabas frenéticamente datos, escuchando a nuestro compañero José Manuel García Bautista, sobre el análisis escaneado de La Última Cena.
¿Qué opinas? Sí, bueno, me ha parecido muy interesante todos los datos que ha aportado José Manuel García Bautista, sobre todo porque abundan un poco en la intencionalidad de Leonardo de meter una serie de informaciones ahí que, bueno, pues que no son estrictamente ortodoxas. Hablábamos antes de que probablemente Leonardo accedió a información privilegiada, a información de evangelios apócrifos o de textos apócrifos para pintar la Última Cena, pero es que, aunque esto sea una especulación, porque, bueno, hay alguna sugerencia a ese respecto, por ejemplo, que pudo haber accedido a un evangelio cátaro que se llama precisamente la Cena Secreta. Se llama la Cena Secreta y de nuevo la unión con los cátaros. Exacto, o Interrogatio Johannis, el interrogatorio de Juan, donde si te lees el primer capítulo de la Cena Secreta y admiras la Última Cena de Leonardo, de repente se magnifica esa obra y la ves desde otro punto de vista. Aunque esa es una especulación interesante, una aportación interesante, hay otras que son ya más históricas. Él, una década antes, pinta la famosa Virgen de las Rocas para los franciscanos de Milán, no para los dominicos, sino para la iglesia de San Francesco el Grande de Milán. Le piden una obra muy determinada, Leonardo da Vinci hace lo que le da la gana, lo hacía siempre, no pinta lo que le piden, y lo que les entrega es una cosa que tampoco se encuentra en los evangelios. Es una escena en la que aparece la Virgen con San Juan niño y Jesús niño encontrándose en una cueva camino de Egipto. Una herejía total. Esa escena no está en ninguno de los pasajes evangélicos. Para encontrarla tienes que recurrir también a textos apócrifos muy raros. ¿Y cómo pudo tener acceso a eso cuando imagino que habría unas prohibiciones muy importantes, ¿no, Javier? Muy severas. Bueno, pues muy sencillo, y esto responde a otra de las preguntas de los oyentes. Leonardo da Vinci era muy amigo y estaba muy bien conectado con la corte de los Medici en Florencia, y en concreto con un personaje que a mí me ha resultado fascinante en mi investigación, que es Marsilio Ficino. Marsilio Ficino es el padre real del Renacimiento, fue el personaje que tradujo a la lengua romance que se hablaba en ese momento en Italia todos los textos de Platón y muchos textos venidos del Antiguo Egipto, textos mágicos del Antiguo Egipto conocidos como el Corpus Hermeticum. Este Ficino era el fundador de la Academia de los Medici, donde se amamantaron, donde se instruyeron todos los grandes genios del Renacimiento, y era amigo por supuesto de Leonardo da Vinci. Ahí, en ese ambiente donde los textos más antiguos, más rancios y más raros se daban cita para que fueran traducidos por fin a una lengua accesible a la Europa de aquel momento, ahí es donde Leonardo tomó contacto con sus fuentes heréticas. Por lo tanto, Javier, podríamos decir que era un iniciado en ese tipo de cosas porque tenía acceso a un material vedado al resto, ¿no? Como lo fue Botticelli, por ejemplo, como lo fue Pinturicchio, que llegó a pintar, fíjate qué curioso, en los apartamentos del Papa del momento, de Alejandro VI, el Papa Borgia, en los apartamentos donde hoy descansa Juan Pablo II, llegó a pintar en sus techos no la historia sagrada, sino el mito de Isis y de Osiris, bebiendo precisamente en esas fuentes arcaicas, exactamente. Siempre presentes. Por cierto, Carmen, el detalle, imagino, David, lo de la cabra y toda esta historia, imagino que es una ficción de tantas que han surgido de Leonardo, ¿no? Bueno, es que Leonardo es un personaje que se ha convertido... no nos extrañaría. Claro, es un personaje de novela, claro, se ha dicho ya tantas cosas que hay muchos mitos, yo me atrevería a decir hasta de modernas leyendas urbanas relacionadas con este personaje. Pero bueno, afortunadamente es un personaje que nos ha legado tal cantidad de escritos en sus famosos taquini, en esos cuadernos de notas, pues parecidos a los que tú llevas, Iker, cuando te vas de viaje. Que llevamos. Que es muy fácil acceder a muchos pensamientos, incluso a las listas de la compra de Leonardo, lo que nos da una visión humana y también intelectual del personaje que muy raras veces podemos encontrar en alguien de esa época. Dimensión humana, también muy importante, como él mismo reflejaba en lo que era la santidad, dimensión humana. Carmen, es que incluso detalles, tú estabas indagando también en la vida menos conocida de Leonardo, hasta de su afición por cosas tan mundanas, entre comillas, como la cocina, a pesar de que él luego hacía gala de cocina cátara, ¿no? Efectivamente, en sus escritos hay numerosas recetas de cocina, incluso la forma de sentar un asesino a la mesa. Cosas curiosísimas, el poder medicinal de los alimentos, la forma de comportarse en la mesa, las cualidades que debe tener un buen repostero. Hizo recetas como el pastel del pastor, por ejemplo, en el que se tenía que coger a 3 pastores, tenían que ser 3, lavarlos cuidadosamente, luego entraban en la cocina, ellos elegían las hierbas que sus ovejas comían, machacaban estas hierbas y entonces hacían una pasta con ese aceite que lo daban por encima
y así conseguía que la oveja estuviera a sí mismo lo que los pastores utilizaban las hierbas, tanto dentro como fuera de ella. Carmen montó incluso un restaurante con Botticelli, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, en Florencia, que fue un auténtico desastre en una época en la que la gente gozaba con un buen churrasco, que le presentaran unas anchoas envueltas en lechuga. Moderna cocina de la época. Y ese churrasco que chorreaba, y por eso inventó la servilleta también. ¿Qué dices, Katia, que está ya por aquí? Buenas noches. Hay un restaurante aquí en Madrid, cerca del Senado, que se llama Polenta. No es que esté haciendo publicidad, pero cuenta en el folletito que dan que se basan en algunas recetas de Leonardo, y que Leonardo al parecer inventó la polenta de la antigüedad, y la sirven allí como plato estrella. Parece que Leonardo tiene tantas dimensiones. David, tú estabas apuntándole ahí a Carmen una cosa rápida que se te... ¿Qué no, decir? Bueno, es que Javier mencionaba el nombre de esta taberna, de este restaurante de las Tres Ranas. Es que él hizo también una máquina, aparte de la enorme máquina para picar vacas, pues también una máquina para matar ranas. Increíble. Es curioso, él quería automatizar o hacer más rápido. La sensación que nos da David, Javier, Carmen, Katia, es que es para hacer muchos programas de una de esas figuras que desde luego el mérito y el mito lo tiene más que asegurado. Tendremos que hablar muy largo y tendido de esa figura junto a Leonardo, mujer o hombre. Javier, vamos primero con los ganadores y algunos de los envíos, pero sí me gustaría que no nos dejaras sin esa pincelada sobre mujer o hombre junto a Jesús. El primero de los ganadores, Javier Ter de Murcia, dice: me inquieta que todos estos genios en su época se les tomara por locos, porque puede que en la actualidad estemos haciendo lo mismo. Otro de los oyentes que ha ganado es Ana de Barcelona, que nos dice que en su restaurante hace unas jornadas gastronómicas con recetas de Leonardo, que el libro lo compró en Milán. Qué curioso, es que esto yo, por ejemplo, no lo conocía para nada y me parece maravilloso. Alma de Chiclana nos dice que en su colegio la persona que les daba clases de historia del arte les decía que Leonardo era un hereje. Dice: menuda se armó cuando la jefa de estudios se enteró. Marco de Donosti dice que se pide ser el Sancho Panza de Javier Sierra en su próxima aventura viaje de investigación. Fíjate, te salen hasta escuderos. Qué barbaridad. Y para terminar, Laura de Editorias, la última ganadora de este libro, de La Cena Secreta de Javier Sierra, publicado por Plaza y Janés, que dice: como está actualmente el acceso a la iglesia donde está el cenáculo de Leonardo da Vinci, ¿es fácil entrar a visitarlo? Javier. Bueno, fácil no es. Hay que reservar en un número de teléfono que se puede encontrar a través de internet. No hay más que teclear Santa Maria delle Grazie y aparecerá inmediatamente la página oficial de ese lugar. Hay que llamar, hay que reservar y le darán un número con una tarjeta con un código de barras para acceder. Tienen 15 minutos para ver el cenáculo o la última cena y después lo sacarán fuera de la sala. Cuando yo fui íbamos en grupos de 15, 14 japoneses y yo generalmente, y ahora lo que hay son colas de 250 personas por grupo. Yo casi recomendaría, bueno, que esperasen a que pasara un poco la fiebre. Claro, ¿no? La fiebre que invade el mundo sobre Leonardo. Es tremenda, sí. Brevísimo, Javier. ¿En esa cena secreta hay un hombre o una mujer? Porque es la gran polémica junto a Jesús. Pues con casi toda seguridad hay una mujer. Incluso los propios restauradores, cuando han limpiado el mural, se han dado cuenta de que las características son de una fémina: manos alargadas, rostro imberbe y alargado, cabeza inclinada en señal de sumisión. Exactamente las características que se aplicaban a los retratos femeninos de aquella época. Y otra solución a otro enigma: ¿por qué no hay halos de santidad? Los cátaros pensaban que Jesús era hombre y solo hombre. Pues aquí hemos esbozado, hemos dibujado una serie de incógnitas que ahora, como siempre en este programa, como somos humanistas, corresponde a cada ser humano intentar resolver, porque desde luego Leonardo da Vinci es todo un mapa de sorpresas. Maquinaria, cocina, como hablabais ahora mismo, pintura, por supuesto, herejía, iglesias y corrientes secretas. Bueno, nos quedamos también con ese dato: la iglesia o la corriente de adoración a San Juan Bautista, como un elemento importantísimo casi por encima del propio Jesús. Son cosas que darán para otro programa. Esperamos haber acercado esta figura. Si lo hemos conseguido, al menos un poquito, nos damos por satisfechos. David, Javier, Katia, Carmen, muchas gracias. Leonardo, en el aire. Un abrazo.